Gracias a Dios por este clima. Con la agüita, el fresco, pues se siente más fresco. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Y todo tiene un propósito. Algunas cosas pues no las entendemos, pero solamente nos queda decirle al Señor, Señor, tu voluntad es esta y hay que aceptarla. Este mensaje o enseñanza se llama Dios, el mejor consuelo. Así como cantábamos más bien canté, ¿verdad? Nada te turbe, que cuando lleguen situaciones así, pues tenemos que levantar nuestros ojos a lo alto, buscar al Señor para que nos ayude, nos fortalezca, nos dé el consuelo que necesitamos. Y el Señor va a obrar de una manera o de otra, pero el Señor obra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Le voy a dar lectura y usted va siguiendo la lectura con su vista. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Padre bendito, Dios de todo poder, Dios de toda misericordia, gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, el cual, Padre, me das el privilegio que no merezco, Señor, de enseñar tu palabra. Pero, Padre, limpia mis labios, purifícalos, Señor. Es tu palabra la que voy a compartir con mis hermanos, Señor. Que haya buena recepción y, Padre, que podamos, Señor, comprender y entender lo que tú quieres decirnos en esta noche, pero que seamos hacedores y no tan solo oidores. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta enseñanza, como dije, se llama Dios, el mejor consuelo.
¿Cuántos no hemos pasado por adversidades? Nos hemos encontrado en situaciones de angustia, incluso pérdida de algún ser querido. A veces incluso hasta perdemos toda esperanza de dónde hallar consuelo. Aún siendo creyentes, a veces se nos pasa que tenemos un Dios que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Quién no se ha encontrado así alguna vez? Todo ser humano. Y los cristianos no somos la excepción. Pues a diferencia de la gente del mundo, nosotros tenemos un consuelo firme y fuerte. Y la palabra de Dios nos confirma este consuelo. Y ese consuelo lo encontramos en Dios. Necesitamos ver esa fuente de consuelo. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo llama al Señor Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cómo miraba a la gente con ternura, con compasión, a los niños, cómo los trataba con cariño, los bendecía con amor. Hasta tuvo que regañar en alguna ocasión a los apóstoles, a los discípulos, porque apartaban a los niños y el Señor los reprendió y les dijo: no, dejen que los niños se acerquen a mí, de ellos es el reino de los cielos. Tal vez eran unos niñitos a veces que saltarines, ¿verdad? Y bueno, el Señor es muy paciente para con todos. Entonces, la ternura y el amor de nuestro Señor Jesucristo lo demostraba con los hechos. Él también amaba a toda la gente, los enfermos, los sanaba. Todo aquel que necesitaba ayuda y consuelo, en el Señor lo encontraba. Por eso, pues el Señor decía: venid a mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero también Dios ayuda y consuela a través de otros creyentes. El mismo apóstol Pablo fue consolado, porque si recordamos, en la primera carta a los Corintios hubo ciertos recelos para con el apóstol Pablo por falsos maestros que se introdujeron y ponían en mal a Pablo con los corintios, y muchos se dejaron llevar y arrastrar. Pero el apóstol Pablo, pues, siempre estuvo al tanto de los corintios. Allí en el capítulo número 7, versículos 6 y 7,
Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Los corintios cambiaron su actitud para con el apóstol Pablo. Entonces, fue consolado por el mensaje que le llevó Tito. ¿A quién no le ha dado consuelo o le dio consuelo, si recordamos alguna vez, mamá o papá? A veces normalmente con quien más van a buscar el consuelo es con mamá, con la mamá, que con el papá. Vamos a ver ahí una cita en Isaías 66. Isaías 66, versículo número 13. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aún más que el consuelo de mamá, el consuelo de Dios es más real. En el capítulo 49 de este mismo libro de Isaías, 49:15, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por eso les decía que el consuelo de Dios es más real que el de la madre. En el capítulo 51, versículo número 3, dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su destino en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, nuestro Dios, en Dios tenemos el mejor de los consuelos. Y ya sabiendo, conociendo la fuente del consuelo, pues podemos ser nosotros también canales del consuelo de Dios. Porque como dice la Escritura, aquí en la segunda carta a los Corintios, versículo número 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Continúa diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay quienes están pasando por situaciones difíciles. Algunos de nosotros tal vez ya hemos pasado por lo mismo. Si alguien ha perdido su padre, si alguien ha perdido un hijo, si alguien ha perdido su mamá,
Los que ya hemos pasado por eso, a lo mejor se nos facilita un poquito más darles palabra de consuelo, de ánimo a quienes están pasando por eso. A veces se dificulta cuando no hemos pasado por una situación así, a veces se dificulta el decir palabras. Y aun cuando ya pasemos, a veces no encuentra uno palabras para decirles. Pero cuando acompañamos a alguien en una situación así, la persona se siente confortada, simplemente nada más con la presencia del amigo, del compañero de trabajo, y le da ánimo en esos momentos difíciles. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si abunda las aflicciones, abunda nuestra consolación. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, recuerdan que en Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor pasó por tantas cosas que el Señor, con esa experiencia que tuvo de todo lo que pasó aquí en la tierra, nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, tú también vas a vencer. Yo te voy a ayudar. Dice el versículo número 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En algunas ocasiones, como decía, nos identificamos con esas personas que sufren, porque nosotros también ya pasamos por la misma situación. Vamos a ver una cita allí en Job capítulo número 2. Todos conocemos por lo que ha pasado o pasó Job en aquella ocasión. Job capítulo número 2, versículo número 13. Vamos a leer desde el 11. Vamos a leer juntos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. No hallaban palabras estos 3 amigos que fueron a visitar a Job. Dice que fueron para condolerse de él y para consolarle. Le ha de haber dado gusto a Job que hayan ido sus amigos. Y dice que no le conocieron, le vieron desde lejos y no le conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y dice que así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Era tanto lo que vieron
el sufrir, el padecer de Job, que pues no hallaron palabras, pero se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Eso fue bueno de los amigos para con Job. Hay veces que es mejor así, porque después cuando ya abrieron su boca, lo empezaron a acusar. Tan bien que se miraban apoyando a Job ahí sentados en tierra 7 días y 7 noches sin decirle nada. Pero cuando hablaron, ahí estuvo el mal. A veces, como ese dicho que dice calladito, te ves bonito. A veces si no encontramos palabras, pues es mejor pasar el brazo por el amigo, el compañero. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho. Entonces los amigos de Job, cuando hablaron fue cuando, pues, se perdieron. Y yo aquí me estaba perdiendo con las hojitas. La presencia física, como les decía, cuenta mucho en una situación así. El apóstol Pablo nos relata aquí en el versículo número 8 cómo ellos pasaron por tribulación. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Como comentaba, a veces pierde uno la esperanza, pero la esperanza de nosotros, la esperanza en Dios, nunca la debemos de perder. A lo mejor en nuestras fuerzas, habilidades o talentos podemos perder lo que tenemos, pero mientras nuestra esperanza esté firme, bien puesta en quien todo lo puede, allí debe de estar nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dios los dejó que llegaran hasta esa situación. Porque como decimos, hay veces que no entendemos los propósitos de Dios. Pero Dios todo lo que hace es con un propósito. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y aquí está. ¿Por qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque a veces podemos caer en ese error. No, pues yo por mis fuerzas, mis habilidades pude salir de esto. Y Dios los puso en una situación que prácticamente dijeron, hasta aquí llegamos. Pero Dios así lo permitió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y luego da testimonio, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cuando ya conocemos la fuente de toda provisión, cuando ya conocemos quién es el mejor consuelo, vamos a estar firmes. Y algo que pide el apóstol Pablo,
lo cual nosotros podemos ofrecer consuelo por medio de la oración. Así como estamos orando por los pastores y principalmente ahorita por la situación grave de nuestro hermano Eduardo Alejandre, que como decía Manolo, de cariño, Lalito. Hoy precisamente, creo, me pareció ver que cumpliría años Jonathan. Y pues han sido muy apreciados por muchos. En el tiempo que yo anduve en Amisaday, pues aquí estaba uno en cada lado. Y pues vamos a seguir orando por nuestro hermano Lalito, así como también por los demás pastores, los hermanos de Querétaro, Enoc Gutiérrez, padre e hijo. Nuestro hermano Oscar, que está llevando ese tratamiento con el dentista. A veces no tomamos muy en cuenta la dentadura, pero un amigo muy apreciado allí en el trabajo con mi hija Alma murió. Le sacaron, creo que una muela o algo, tuvo complicaciones y murió. Entonces hay que seguir orando por los pastores, el hermano Julián Sarmiento, el hermano Eliseo Delgado, pues para que Dios obre en sus problemas, en su cuerpo, con los problemas de salud. Por eso el apóstol Pablo también dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. El apóstol Pablo pidiendo que oraran por él. A veces cometemos ese prejuicio, ¿cómo se diría? Cuando alguien pide, hermano, ¿puede orar por mí? Y a veces decimos, bueno, pues ora tú. Pero es que unidos en oración hay poder en la oración del justo. Por eso el apóstol Pablo decía, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, no nos cansemos de orar por las necesidades, principalmente pues del que está con problemas de salud. El apóstol Pablo, debido a esas tribulaciones, había sido abrumado más allá de sus fuerzas, pero entendió después el apóstol Pablo que llegaron hasta esa situación para que no confiaran en sí mismo, sino que nuestra confianza debe de estar en Dios. En Dios, solamente en Él. Entonces, hermano, hermana, esa aflicción, ese sufrimiento, esas pruebas, ese problema de salud que tienes, Dios lo sabe. Y Dios tiene el control. Él nos da el consuelo que necesitamos para que ayudemos también a otros que pasan por lo mismo. Dios quiere que aprendamos a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que resucita a los muertos, el Dios de toda consolación. Confiemos en Él y recibiremos el consuelo
que necesitamos. Conozcamos esa fuente de consuelo. Seamos nosotros canal de consuelo para otros. Y también, pues, en oración vamos a ser canales de bendición. El Señor les bendiga.